de la República. El organismo legislativo es uno de los 3 órganos del Estado, como ya lo platicamos con anterioridad. Uno de los 3 órganos del Estado es el encargado de la creación de normas jurídicas y de algunas otras funciones que regula la Constitución y la ley orgánica del organismo legislativo. Según su ley orgánica, es una institución o es un órgano autónomo, según la Constitución también, es uno de los 3 órganos. Es un ente autónomo y tiene personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces es necesario que las normas jurídicas reconozcan la personalidad jurídica de sus instituciones públicas del Estado para poderlo hacer sujeto de derechos y obligaciones. Por ejemplo, tienen la capacidad de poder contratar su personal, tienen la capacidad de poder rentar un bien inmueble, tienen la capacidad de poder adquirir un bien inmueble, ¿sí? Pero siguen siendo parte del Estado, ¿sí? Siguen siendo Estado. Otro ejemplo, veamos las municipalidades también. Se reconocen como personas jurídicas colectivas justamente para poderlo hacerlo sujeto de derechos y obligaciones. Puede darle su investidura jurídica para poderlo ser sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad jurídica de la persona individual inicia con el nacimiento de la persona. ¿Cuándo iniciará la personalidad jurídica de las personas jurídicas colectivas? Cuando son instituciones del Estado, nacen con la creación de la norma que crea la institución del Estado. Ahí nace la personalidad jurídica de la persona jurídica colectiva. Por ejemplo, si el día de hoy crearan una otra institución autónoma que le deciden personalidad jurídica propia en la misma norma jurídica, ahí lo va a indicar en la norma jurídica que lo va a crear. Recordemos que la creación de las instituciones públicas va a ser a través de las mismas normas jurídicas que crea el Estado. ¿Sí? ¿Sí, Erickson? Gracias, licenciado. Buenos días. Estaba pensando, bueno, no creo que aplique, pero puede ser, no sé. Ajá. El día de ayer publicaron en el diario oficial la creación de 4 nuevos centros de detención preventiva: Mazate, Quiché, no, Mazate, Coatepeque, no sé qué otros dos, El Progreso y no recuerdo el otro, Ujú. mediante un acuerdo gubernativo. Ahí le dio vida jurídica, independientemente que estos pertenezcan al Ministerio de Gobernación o al sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación, Ujú. pero que se crea una institución que de cierta manera va a manejar sus recursos individualmente, me imagino. Ujú. Va. Miren, vamos a hacer una breve explicación acá. Como usted lo dijo, estos centros preventivos, el sistema penitenciario forma parte de lo que es el Ministerio de Gobernación. El Ministerio perdón, el Ministerio de Gobernación es uno de los ministerios más grandes que tiene el Estado, ¿sí? Que forma parte del organismo ejecutivo porque tiene Policía Nacional Civil, tiene a su cargo otras dependencias y tiene principalmente también, tiene migración, tiene, ¿cómo se llama? El sistema penitenciario. Y ahí ya decimos mucho de todo lo que tiene a su cargo. ¿Qué pasa cuando se crea otro centro de detención? Lo hacen si se dan cuenta, lo hacen a través de una norma jurídica, a través de un acuerdo gubernativo, ¿sí? Pero estos centros de detención no nacen como entes autónomos, lo que forman parte de un ministerio que tiene autonomía. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es necesario y por qué me detengo acá a explicarlo? Porque es necesario que tengamos la claridad cómo nace la personalidad jurídica de una persona jurídica colectiva y quién la debe de tener. ¿Cómo vamos a identificar quién tiene la persona jurídica, la persona jurídica? Por ejemplo, para contratar el personal que va a trabajar en esos centros de detención, no va a ser el centro de detención propiamente el nuevo el que va a contratar al personal, ¿sí? Sino que va a ser el Ministerio de Gobernación que va a contratar al personal, ¿sí?
cuando le hacen su contrato laboral a la persona, lo hacen a través del Ministerio de Gobernación como eh, entidad nominadora, ¿verdad? Le hacen su contrato, presta sus servicios y de repente vienen y lo despiden injustificadamente. Son casos hipotéticos. Lo despiden injustificadamente. ¿A quién vamos a demandar? Si la persona quiere demandar, ¿a quién van a demandar? Por eso es importante poder identificar quién tiene la persona, porque recordemos de que la persona jurídica colectiva tiene personalidad jurídica, ¿sí? Y para poder demandar a alguien, y recordemos que la personalidad jurídica es esa investidura facultad de poder adquirir derechos y obligaciones, ¿verdad? Y si se va a presentar hay alguna demanda en contra de una persona jurídica colectiva, tenemos que tener claridad hacia quién va a ir dirigida, ¿sí? ¿Quién tiene quién está ejerciendo esa persona, esa representación jurídica de la persona jurídica colectiva? ¿Quién tiene esa investidura para poder ejercer sus derechos y obligaciones? Por eso es importante que tengamos la claridad de esto. En este caso hipotético que les estoy planteando yo, se va a demandar al Estado de Guatemala a través de la entidad nominadora que es el Ministerio de Gobernación. Pero ¿quién es la persona jurídica colectiva en sí? Es el Estado, a través bajo la nómina de quién estuvo, bajo la nómina del Ministerio de Gobernación, ¿sí? Así funcionaría. ¿Por qué les digo esto? Porque si no se tiene claridad en esto, puede hacer de que una demanda sea rechazada o por alguna falta de personería, una falta de personalidad jurídica, ¿verdad? Y que por eso no se tenga claridad y no se haya demandado correctamente y rechacen su demanda, ¿verdad? Rechacen su proceso. Y así sucesivamente con las demás entidades públicas también. Las municipalidades tienen su autonomía, demandan a la Municipalidad de Estado de Guatemala, como entidad administradora, demandan a la municipalidad, ¿sí? Y así sucesivamente. Y dice que también en las demás instituciones de derecho público, o sea, todas aquellas instituciones que se vayan a crear, que la misma norma jurídica les diga que tienen personalidad jurídica propia, van a ser estas a las que ejerzan su propia personalidad jurídica. Eh, Miremos el caso de las municipalidades, tienen su propia personalidad jurídica, según su misma norma jurídica, son autónomos. Es en la creación, en la norma jurídica, cuando nace la persona jurídica colectiva, ahí mismo le da esa investidura para poder hacer sujeto de derechos y obligaciones. El inciso 2 establece las fundaciones y demás entidades de interés público creadas y reconocidas por la ley. ¿Qué quiere decir? Hay fundaciones y entidades de interés público creadas y reconocidas por la ley. De interés público. O sea que también hay unas entidades que funcionan como con interés público, o sea, con interés del Estado. No son entidades privadas. En el inciso 3 que también si nacen a través de un acuerdo, las mismas van a venir y van a tener su personalidad jurídica en el mismo acuerdo de su creación. Las asociaciones, tercero, asociaciones y sin finalidades lucrativas. ¿A qué se refiere a las asociaciones sin finalidades lucrativas? Se refiere a las sociedades, a la sociedad civil que escuchamos mencionar nosotros por diferentes medios. Por ejemplo, hay la asociación, usted puede crear una asociación civil
y le puede poner un nombre X. ¿Cuándo nace la personalidad jurídica? Hay una norma jurídica específica que regula lo relacionado a las personas, a las asociaciones civiles, ¿sí? Esta norma jurídica establece la forma en que deben de ser creadas, ¿sí? Sus derechos y obligaciones, donde deben de quedar plasmadas. Principalmente, las obligaciones y los derechos van a quedar plasmados en la escritura constitutiva. La misma norma establece que las mismas deben de constituirse en escritura pública. Por ejemplo, la personalidad jurídica no nace cuando se extiende la escritura pública, ¿sí? A diferencia de cuando se crea una entidad del Estado, que nace cuando la norma jurídica se crea, ¿verdad? O sea, lleva todo su proceso de creación hasta su publicación. Acá no, acá la personalidad jurídica de estas asociaciones la va a tener o van a ser cuando las mismas sean inscritas en el registro correspondiente, que es en el repejo, que es parte del Ministerio de Gobernación también, que lleva el registro de personas jurídicas colectivas. Cuando acá les dan su inscripción, acá les reconocen, les dan su personalidad jurídica. Y las mismas instituciones nombran quién va a ser su representante legal. Normalmente ponen un presidente, ponen una junta directiva conformada por un presidente y las demás personas, y principalmente siempre le dan al presidente le dan la representación legal de esa persona jurídica colectiva, ¿verdad? Aquí dice que no ponen que pretenden promover, ejercer, proteger intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales y de cualquier otro orden cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Es lo que les digo, ¿verdad? Que es el Ministerio de Gobernación. Los patronos y los comités de obras de recreo, utilidad, beneficio social, creados o autorizados por la autoridad correspondiente. Se consideran también como asociaciones. Ejemplo de lo que estamos hablando aquí, los partidos políticos. Los partidos políticos tienen su propia personalidad jurídica para ser sujetos de derechos y obligaciones. ¿Y quién les da esa personalidad jurídica? Se las da al Estado a través del registro correspondiente. Hacen su proceso de creación del partido, van allá a escribirlo al Tribunal Supremo Electoral. Por eso hemos visto que incluso hasta es motivo de noticia, ¿verdad? En los medios de comunicación cuando les dan su razón de inscripción, ¿verdad? Porque es ahí en donde nace la personalidad jurídica de esa agrupación política para ser sujeto de derechos y obligaciones. Los colegios profesionales. Los colegios profesionales también son considerados asociaciones, ¿verdad? Con el fin de proteger intereses de los gremios al cual corresponden. Hablemos del colegio de abogados, colegio de ingenieros agrónomos, colegio de médicos, de economistas, de administradores, etcétera, ¿verdad? Que tienen su propia personalidad jurídica, que la ley le reconoce su personalidad jurídica y como lo indica el Código Civil, lo reconoce a través de su inscripción en el repejo, o sea, en el registro de personas jurídicas colectivas del Ministerio de Gobernación. Veamos. Cuarto, las sociedades, consorcios y cualquiera con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3 podrán establecerse con la autorización del Estado en forma asociada sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Cuando se refiere a las asociaciones lucrativas, consorcios, asociaciones y consorcios lucrativos, se refiere a lo que comúnmente hemos conocido, por ejemplo, como las sociedades anónimas, ¿verdad? Las sociedades de tipo mercantil que se encuentran reguladas en el Código de Comercio. Hoy van a encontrar, por ejemplo, sociedad mercantil,
sociedad en comandita, sociedad responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? Sergio Reyes, no se le escucha, Sergio. No sé si solo se le activó la mano. Bueno, creo que no, no, ahora Sergio. Se refiere entonces a las sociedades mercantiles, las cuales se establecen de la forma que regula el Código de Comercio, ¿verdad? Por ejemplo, las sociedades anónimas se constituyen en escritura pública, en el cual el mismo Código de Comercio establece que se debe nombrar, la misma persona jurídica colectiva debe nombrar un, un representante legal, ¿verdad? Quien es el que representa legalmente a esa asociación colectiva, y es el que ejerce esos derechos y obligaciones que tiene la persona jurídica colectiva. Eh, por ejemplo, si quisieran demandar a una persona jurídica colectiva, una sociedad anónima, por ejemplo, ¿a quién van a demandar? Si ya vimos que física o materialmente no existe, ¿sí? Solo documentalmente, por una ficción legal. Entonces, Bueno, ¿a quién vamos a demandar buenos días, si licenciado. hubiera necesario demandar? Vamos ¿Sí? al representante legal, que es el mandatario de la sociedad anónima. Claro, y hay que tener cuidado porque hay cuestiones que el mismo Código de Comercio, por ejemplo, establece cuáles son las responsabilidades principales del representante legal. Pero siempre va a ser todo a través del representante legal. Recuerden que las personas jurídicas colectivas actúan a través del representante legal. Por ejemplo, el representante legal se demanda a la sociedad anónima a través de su representante legal, ¿verdad? Que es el que debe de ejercer ese derecho y esa obligación. Si fuera una demanda civil, por ejemplo, una demanda laboral. Si fuera una cuestión penal, como el derecho penal, responsabilidad penal es personalísima, no podrían demandar a la persona jurídica colectiva a través del representante legal, sino que se demanda directamente al representante legal, según el mismo código de comercio, ¿va? Por eso establece cuáles van a ser sus derechos y obligaciones del representante legal, las responsabilidades, ¿verdad? Por eso que cuando cometen algún delito a través de las personas jurídicas colectivas, ahí va el representante legal detenido, ¿verdad? Pero no dice, vamos a poner denuncia en contra de la sociedad tal a través de su representante, de su representante legal, no, que denuncian directamente al representante legal. ¿Sí, María Eugenia? Buenos días, licenciado. Dos preguntas en una. Ujú. Cuando se ha visto ahora las famosas denuncias en las redes sociales que en algún restaurante les resultó saliendo mala la comida, ¿a quién le correspondería o cómo se hace cómo comienza ese proceso de denuncia? Y segundo, ahorita con las cuestiones que se han visto esta semana en el Ix de Escuintla de que aparentemente se desapareció un bebé, ¿a quién le corresponden ahí tomar las acciones? ¿Quién toma la responsabilidad de todas estas cuestiones? Lo tomo tanto en el ámbito privado como en el público. ¿Cómo es ese proceso? Mire, el proceso es complejo, pero la responsabilidad sí podemos decir en teoría, quién debería de responder por. Mire, pues, en el tema de la denuncia de los alimentos que usted dice poner una denuncia formal, una denuncia
administrativa, por ejemplo, ante la DIACO, por el tema de los alimentos. ¿A eso se refiere? No sé. Así, no, o sea, que resulte lo que tanto dicen, ¿verdad? Miren, me resultó salieron gusanos en no sé dónde Ajá, y estaba comiendo en tal lugar. ya. Miren, pues, hay una institución que se encarga de ver los derechos del consumidor, ¿sí? Podríamos pensar de que eso es tema que habría que ver con esta institución. Podríamos pensar que es un tema de salud, podríamos ir a poner una denuncia al Ministerio de Salud o para ver si por ahí podrían ir a ver si cumple con lo que establece la ley con relación a las licencias sanitarias, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y va a ser en contra de la entidad a través de su representante legal, ¿sí? Si es una institución privada. Eh, Ahora con el tema este de la señora que decía que se había perdido un bebé, que yo creo que fue en un hospital, no sé si de Escuintla, si no estoy mal, el IX de Escuintla. Principio yo creo que ya publicaron por ahí que siente que la señora no había estado embarazada, no sé, yo no estoy al tanto bien de toda la noticia, ¿verdad? Pero la desaparición de este niño, primero había que poner la denuncia del Ministerio Público para que hagan las averiguaciones correspondientes si creen que dentro de la institución se cometió algún delito. Como es una cuestión penal, la responsabilidad penal es personalísima. Entonces, allí lo que van a hacer es, van a buscar quién es el encargado del centro asistencial, ¿verdad? ¿Quién tenía la responsabilidad de ese centro asistencial? Y ahí van a ir bajando para abajo las responsabilidades, van a ir, va a ir hacia abajo las responsabilidades, ¿va? Primero van a decir Ministerio de Salud, ¿verdad? Como ente rector, perdón, el IX, como ente rector, ¿verdad? Segundo, el encargado, el director del IX, de Escuintla. Tercero, el director o encargado de esa sección en que supuestamente se perdió la menor. Luego, los médicos o enfermeras que tenían a su cargo al menor, ¿va? Así considero yo que tendría que ir bajando la responsabilidad, ¿verdad? Dentro de lo que es el funcionar del Estado, hay algo que se llama delegación de funciones. Recuérdese que acá el ministro de Salud delega funciones en los directores de los diferentes centros asistenciales públicos, ¿verdad? Por ahí el IX también delega funciones en los directores de las diferentes sedes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Del IX, ¿verdad? Así considero yo que serían las denuncias, ¿verdad? Bueno, nos quedamos entonces con las personas jurídicas, sociedades, con socios, cualesquiera con otros fines lucrativos que permitan las leyes. Bueno, lo importante es que veamos la clasificación y que podamos determinar quién ejerce la representación legal y que tengamos la claridad de la investidura jurídica que la norma les da también a las personas jurídicas colectivas. Sergio. Sí, licenciado, buenos días. Disculpe, no tengo tan buena señal si me escucha, pero tenía una pregunta hace un instante que tal vez usted me podría aclarar. En verdad no he logrado entender o no entiendo la mezcla que existe entre la religiosa con la autoridad civil a través del Ministerio de Gobernación según la norma. ¿Por qué pregunto esto? Porque a veces me quedo en el limbo con la duda que de acuerdo al artículo 101 del Código Civil, el artículo 101 del Código Civil establece que las personas serán facultadas por a través del Ministerio de Gobernación, aquellos ministros de culto que puedan ejercer, ahí sí que la autoridad para poder persona.
¿Por ¿Por qué qué? el Ministerio de Gobernación debe ser inscritos en este ministerio y qué control hay? Porque estamos mezclando la religión con la autoridad civil. Entonces, pero la religión tiene una jerarquía dentro de la norma. ¿Por qué deben de ser registrados estos en gobernación y autorizados como ministros de culto para que estos tengan esta facultad, licenciado? Perdón. Esa Es duda, una- créanme, porque unos No, no, catedráticos me dan es buena su una. duda. ¿Ah? Sí, esa es mi duda, porque realmente no logro entender, como usted decía, la delegación de funciones, es cierto. Aquí cada mono en su columpio debería ser, ¿verdad? Pero hay ministerios que quisieran abarcar todo y a la larga de tanto que quieren abarcar que no hacen nada bueno. Entonces, pero deberíamos de ser un poco más ordenados en el aspecto puramente normativo del derecho, ahí sí que objetivo, en el aspecto de que una institución debería autorizar a una como tal, va, pero todo quiere ser controlado. Pero esa es mi duda, licenciado. Eh, ya, miren pues. En principio, el Código Civil establece en el artículo que estábamos leyendo quiénes son las personas jurídicas colectivas o personas jurídicas, Ajá. dentro de las cuales como parte de derecho público o parte de, como que están en el primer inciso, tiene lo que son las iglesias de cualquier culto, de todos los cultos. ¿Por qué es necesario que exista un registro? Mire, pues, le voy a hacer un breve análisis para que usted comprenda qué relación tiene con el otro. ¿Quién tiene el poder en términos generales? eh, el Estado. Cuando nos referimos, ¿quién tiene el poder? Que el Estado es el que tiene el poder en términos generales, eh, nos estamos refiriendo a ese elemento de poder político o gobierno, sus instituciones. Sí, no, y lo tiene porque está delegado en la misma norma jurídica, en la misma constitución, ¿sí? Porque por eso se ejercen los tres poderes del Estado. Tiene el poder de juzgar, tiene el poder de crear leyes, tiene el poder de ejecutar esas leyes, tiene el poder y puede delegar ciertas, puede investir y dar esos derechos y obligaciones. Porque si no, ¿cómo actuaría? Imagínense, alguien pone una iglesia y empieza a estafar a la gente, a quitarle su dinero, a agarrar bienes inmuebles. ¿Me explico? ¿A quién van a denunciar? ¿Sí? ¿Quién va a responder por ese grupo de personas? ¿Verdad? No se puede. Entonces debe de haber un orden. Entonces dice el Estado, vamos a crear entonces la forma en que deben de conformarse o deben de instituirse. Y según el Código Civil, primero lo reconoce como personas jurídicas. ¿Para qué? Para que exista un momento en el cual se le da esa investidura de ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Porque Yo le preguntaba, en lo que estamos leyendo, ahí establece que tiene personalidad jurídica. Hay una norma jurídica específica que establece que las iglesias deben de crearse o instituirse a través de una escritura pública, ¿sí? Deben nombrar un representante legal para que responda por esa institución. Y el hecho de inscribirse, al inscribirlo en los libros del Estado, del repejo, donde están las personas jurídicas, le están dando esa investidura y le están dando esa responsabilidad y esos derechos a esta persona, ¿verdad? Y ahí pero va a tener los demás derechos que la ley establezca, que la ley le permita. En este caso, el mismo Código Civil, usted habla del artículo 101 de quienes pueden celebrar el matrimonio. El mismo sí, así Estado es. les dice que pueden celebrar matrimonio y les da la facultad y les da la obligación también de llevarlo inscrito en un libro que el mismo Estado les debe de autorizar. ¿Sí?
Entiendo yo que así es su duda, ¿no? Sí, lo que yo a veces no entiendo es ¿por qué no el órgano que debería autorizar el aspecto legal debería de aprobar o autorizar esta potestad que tendría estos ministros de culto? ¿Y por qué lo debe de hacer gobernación? Eso es lo que no logro entender, ¿verdad? Porque como que hubiera una mezcla de poderes, ¿no? Los poderes en su momento deben de desarrollarse de acuerdo a la norma, cada uno individualmente, no colectivamente, ¿verdad? Pero hay ¿Quién podría, según debería usted, autorizarle a ellos, no Ministerio de Gobernación? Bueno, yo pienso, gobernación tiene que ver todo lo relacionado a aspectos de seguridad civil, seguridad pública, ¿verdad? Interpreto que así es la función de ellos. Y quiera o no, pues la facultad legal es el órgano que tendría que facultar a estas personas que tienen la credibilidad legal para hacerlo. Entonces mi pregunta iba enfocada porque una persona que debería estar con una autorización legal la autoriza a él o el ministerio él para poderlo hacer. O sea, en este ¿Quién caso, lo, ministro de quién lo podría autorizar entonces si no es Gobernación? Si le quitamos esa función a Gobernación, ¿a quién se la podríamos dar? Tendría que ser el órgano que hace creador de normas legales, licenciado a mi juicio, ¿no cree usted? Por eso la norma, es que miren, pues cuando se crean los ministerios, ahí les da sus responsabilidades y les da sus funciones, el alcance que tiene cada ministerio. Y en este caso, el Ministerio de Gobernación le tiene el delegado el registro de personas jurídicas. Antes, miren, pues antes las personas jurídicas estaban inscritas solo en las municipalidades. Las municipalidades llevaban un registro de personas jurídicas y se inscribían ahí en la MUNI, fíjese. Pero se dieron cuenta que habían cuestiones ahí que no, entonces desconcentraron eso, estaba desconcentrado, lo concentraron de nuevo y lo mandaron al Ministerio de Gobernación. Ahora ya no están inscritas, por eso hay asociaciones de vecinos que hoy en día todavía están inscritas ahí en la municipalidad. Pero hoy, si usted quiere hacer una asociación de vecinos, lo debe de inscribir en el REPEJO, en el Ministerio de Gobernación, que la misma ley lo establece. ¿Va? O sea, le concentró, le dio esa facultad nada más a un ministerio. Sí. Yo sé que Bien, licenciado, gracias. tal vez no le gusta al Ministerio de Gobernación, pero ellos son los que lo tienen. Por ejemplo, el tema de las armas, el IGECAM, ¿ah? Que por un poquito y se lo dan al Ministerio de Gobernación también, pero el manejo de armas sí se lo dejaron solo al Ministerio de Defensa, ¿va? Ellos son los únicos que autorizan quiénes pueden y quiénes no pueden tener armas, según la norma. ¿Va? ¿Sí, Juan Carlos? Sí, licenciado, gracias. Solamente estaba medio leyendo por acá y quería hacerle la consulta. Dentro de una sociedad, el representante legal puede ser cualquiera, así entiendo yo, La pero sociedad este anónima, tiene, por ejemplo. exacto, pero este tiene que tener algunos requisitos en particular para poder ser el representante legal de la sociedad esta. De la sociedad. Mire, el ideal sería que pusieran requisitos mínimos. Ese sería el ideal. Pero en la realidad, no. El más Uni- cuate es el que queda ahí. Únicamente que sea una persona con capacidad de ejercicio, para que pueda ejercer derechos y obligaciones, prácticamente. Porque si no sabe leer, mire, es que han hecho sociedades de cartón, como les dicen, en donde ponen al que hacen la limpieza de verdad, como representante legal, como es el que tiene el responsable. A veces cuando van a buscar a las supuestas sedes, a las sociedades, a direcciones que ponen, no encuentran a nadie. No hay nadie, es solo únicamente una persona de sala. ¿Y quién es el representante legal? Es Juan Pérez. ¿Y quién es Juan Pérez? Pues chicas, Juan Pérez resulta ser que era el que trabajaba de hacer la limpieza, que le pagaron un dinero, le ofrecieron algo y lo pusieron como representante legal.
y no saben ni qué hicieron con esa sociedad, ¿va? Por eso es de que las sociedades han sido bien perseguidas, con el tiempo se han ido modificando, porque póngale, antes las sociedades anónimas permitían acciones al portador, fíjese. O sea, ni siquiera se sabía quiénes eran los socios, quiénes eran los accionistas. Los socios fundadores, pues en la escritura los podía ir a ver, ¿va? Que podía ser Juan, Pedro y Juana, pero si usted iba a ver en la práctica, ellos ya no eran los socios, ya no estaban ahí, habían vendido sus acciones. Y las acciones a nombre de quién están, nadie sabía. Nadie sabía, no podían deducir responsabilidades, porque los socios también tienen responsabilidades, pero no podían deducirlas porque eran al portador las acciones. Hoy en día ya están prohibidas las acciones al portador. Hay solo acciones nominativas, por lo menos ahora ya se sabe quiénes son los accionistas de la sociedad. Sí, Disculpe, bueno, el barrendero es el representante legal y a la hora de un pleito grande, él es al primero que agarraron y al que le cae la chibolita no encontrar a los demás. exacto, Ah, gracias. exacto. Eres el primero. Ajá. Ahí después van a deducir responsabilidades con los socios, pero con los accionistas, pero es más complejo, ¿va? Primero es él. Por eso siempre hay que tener cuidado con el tema de representante legal, las representaciones legales, ¿va? No solo es aceptar nada más, que se aceptan todas las responsabilidades del funcionamiento de esa persona jurídica colectiva, las va a tener representante legal, ¿va? Hay que ejercitar la representación legal. Hay que tener cuidado con ese tema, ¿va? Gracias, licenciado. Para servir. Veamos. Elementos de la personalidad jurídica colectiva. La personalidad jurídica tiene algunos elementos para que tenga su existencia dentro del mundo del derecho. Por ejemplo, la pluralidad y que existen sus excepciones, como lo mencionaba anteriormente Sergio, ¿verdad? La pluralidad que está integrada por dos o más personas. En cuanto a participación de los sujetos, pueden ser voluntaria, forzosa o involuntaria. Cuando se habla de la pluralidad, se habla de quienes conforman la sociedad o asociación. Hoy en día, el Código de Comercio reconoció una sociedad de emprendimiento, le denomina, ¿no? Que es una persona únicamente la socia, ¿va? El propietario de esa sociedad principalmente. Es la excepción a esa regla. Hay voluntaria, ¿va? Que es por voluntad propia se integra la sociedad o la asociación. La forzosa dice cuando la membresía pertenece al individuo y es producto de su voluntad, sino que es circunstancia o mandato de la ley. Por ejemplo, la colegiación profesional de los universitarios. Esa es forzosa porque según la Constitución debemos de estar colegiados, todos profesionales, ¿verdad? Entonces ahí forzosamente nos están mandando a formar parte de una persona jurídica colectiva, que es el colegio al cual pertenecemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes se gradúen del colegio de abogados, si alguien acá, por ejemplo, es médico, pertenece al colegio de médicos, si es ingeniero, el colegio de ingenieros, y sucesivamente, ¿verdad? El fin de la persona jurídica colectiva. Previa a su autorización, su fin debe ser determinado ilícito, dependiendo de la naturaleza jurídica de la asociación, si es con fines lucrativos o fines no lucrativos. No lucrativos, asociación. Fines lucrativos, sociedad. Se tiene que determinar cuál va a ser el fin. Si es una sociedad no lucrativa, va a ser a través de una escritura pública. Si es una asociación o una ONG, como se conocen, va a ser en su escritura constitutiva, en la cual se va
se va a dejar establecido cuál va a ser el fin de la misma y debe ser lícito, ¿verdad? Si es una sociedad, en esa escritura también, cuál va a ser el objeto de la misma, cuál va a ser el fin de la misma, ¿verdad? Y si, ¿cómo se llama? Y si es el Estado, en la norma jurídica en donde se crea la misma, se va a dejar plasmada ¿cómo se llama? Denme un segundo. El otro elemento sería el patrimonio. Así como las personas jurídicas individuales, también debe de tener un patrimonio, el cual está integrado por bienes, derechos y obligaciones también, igual que las personas jurídicas individuales, ¿verdad? Solo que, si se dan cuenta acá, la diferencia es de que, por ejemplo, si es una sociedad, tiene la facultad de poder tener un bien a nombre de la sociedad, no a nombre de las personas jurídicas individuales, ¿sí? Por ejemplo, una sociedad anónima puede ser propietaria de un bien inmueble, de una finca, ¿sí? La finca va a estar inscrita a nombre de esa sociedad. A diferencia de los bienes de las personas jurídicas individuales que forman parte de esa persona jurídica, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden tener un bien inmueble a nombre de ustedes y crean una sociedad, y la sociedad viene y puede adquirir otro bien inmueble a nombre de esa sociedad. Si es una sociedad anónima, ustedes no son dueños del bien inmueble, ustedes son dueños de las acciones de la persona jurídica que va a ser propietaria del bien inmueble, que es diferente. Las responsabilidades se ejercen de forma diferente. El reconocimiento dice, el cual debe ser consagrado a la persona jurídica colectiva como sujeto de derechos y obligaciones, que es al momento de la constitución de los mismos. O sea, que al momento de inscribirse se le reconoce esa personalidad jurídica para ser los sujetos de derechos y obligaciones, lo que venimos hablando, ¿verdad? ¿En qué momento se les va a reconocer? ¿Al momento de inscribirse o al momento de crearse a través de una norma jurídica si es de carácter público? Ahora veamos el nacimiento y definición de las personas jurídicas. Antes de eso, veamos, las personas jurídicas colectivas tienen sus propios atributos también. Tienen su nombre, que es una razón social o denominación, que es diferente al nombre de las personas jurídicas individuales que lo conforman, ¿verdad? La misma norma jurídica establece que puede tener el nombre de uno de los socios, puede tener el apellido, ¿sí? En algunos casos. Tienen un domicilio. Igual que la persona jurídica colectiva tiene un domicilio, la persona jurídica, igual que la persona individual, también la persona jurídica tiene un domicilio, ¿verdad? El cual consigna para ejercer sus derechos y obligaciones. La capacidad, la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, de acuerdo a la naturaleza de la persona jurídica colectiva, ¿verdad? Si es persona jurídica con fines lucrativos, si es persona jurídica con fines no lucrativos, si es
forma parte del Estado, no forma parte del Estado, etc. Una nacionalidad, si es de nacional o es extranjero, ¿verdad? Esos son los atributos de la persona jurídica colectiva: el nombre, el domicilio, la capacidad o la nacionalidad, ¿verdad? Esa nacionalidad se va a definir por el lugar de su constitución, ¿verdad? Y hay nacionalidad también que se define también por sus integrantes. Hay sociedades que están integradas por personas extranjeras, incluso por empresas extranjeras. Ahora veamos entonces el nacimiento. El nacimiento y extinción de las personas jurídicas colectivas. El nacimiento de la persona jurídica colectiva es parte del otorgamiento de la personalidad jurídica de parte del Estado. Cuando es una persona jurídica del orden público, hablamos de cuando la norma jurídica es creada, se le reconoce personalidad jurídica y es ahí donde nace la persona jurídica. Cuando es una persona jurídica que no es del Estado, sino que es particular, una asociación, cuando se escribe en el REPECO. Cuando es una sociedad, cuando se escribe escribe en el registro mercantil. Ahí nace la misma y ahí mismo nace su personalidad jurídica. Los motivos de la extinción, o sea, cuando termina la personalidad jurídica, va a ser por la fusión, por liquidación y por el vencimiento del plazo. Por la fusión, cuando se funcionan dos sociedades, por ejemplo, una absorbe a la otra, una se elimina, o sea, lleva su proceso de extinción por fusión. Liquidación, porque la misma ya cumplió con su cometido, ¿verdad? O ya no quieren funcionar, lleva su proceso de liquidación y se liquida la misma. Y plazo, cuando las mismas son constituidas a un plazo fijo. Se les pone un plazo, ¿verdad? Se cumplió el plazo para el cual fue constituida, entonces se extingue. Todas deben de llevar un proceso de extinción. Por ejemplo, una sociedad anónima, para su liquidación, lleva un proceso, ¿verdad? En el cual, pues ya quede libre principalmente, quede libre del cumplimiento de sus obligaciones, tanto con el Estado como con los particulares, ¿va? Por eso lleva un proceso específico. Cuando ustedes estudien Derecho Mercantil 2, creo yo, van a ver por ahí cómo es el proceso de liquidación de una sociedad. Igual las sociedades no lucrativas llevan un proceso de liquidación también. ¿Para qué es eso? Para que las mismas puedan, ¿cómo se llama? Cumplir sus derechos y obligaciones y no quede pendiente, ¿verdad? No queden pendientes, por ejemplo, con la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, por ejemplo, en el caso de las sociedades, ¿verdad? Bueno, entonces, eso sería entonces las personas jurídicas colectivas. ¿Hay alguna duda con relación a las personas jurídicas colectivas? Pregunto. Duda, aportación, observación. Mire, el proceso de creación, el proceso de liquidación, los requisitos y etcétera, esos van a ser temas específicos del curso correspondiente que ustedes lleven. Por ejemplo, las asociaciones va a ser en el tema de derecho civil. En sociedades va a ser en el tema de derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, que ahorita hay bastantes dudas con el tema del funcionamiento y cómo se crean, etcétera, ¿verdad? Pero ahorita si nos metemos a hablar de eso, todos nos vamos a confundir más. Ahorita lo importante es que sepamos que existen dos tipos de que es persona, existen dos tipos de persona, individual y jurídica, cómo nacen, cómo se extinguen cada una, cuáles son los atributos de cada una, cuáles son los elementos en el caso de la persona jurídica colectiva, algunos ejemplos que yo les puse para que tengamos claridad de qué son y cómo funcionan, ¿verdad? Sería únicamente. Si alguien tiene alguna duda, alguna observación o consulta, lo puede hacer en este momento. Que hable ahora o que cae para siempre ese.
¿verdad? Bueno, si no hay dudas, esta semana les voy a subir entonces el primer ensayo. Estén pendientes, tipo miércoles ya está por ahí. Ahí les va a estar el plazo. Ustedes ya saben que yo les dejo plazo suficiente para que ustedes lo puedan investigar y puedan realizarlo, ¿verdad? Eh, Hasta por aquí vamos a dejar el día de hoy la clase. Nos veremos dentro de 8 días si no tienen dudas. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buen día. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, gracias. Feliz día. Que tengan feliz día, Buen mucho día, gusto saludarlos. licenciado. Buenos días. Adiós. Adiós. Gracias, Gracias. licenciado.